estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. El Señor puso en mi corazón para el día de hoy hablarles de una frase muy común que tal vez la ha escuchado, y así titulo el sermón del día de hoy. Tú ocúpate de Dios. Tú ocúpate de Dios. Y la frase que se ha conocido, tal vez la ha oído completa, es: tú ocúpate de Dios, que Dios se ocupará de las cosas tuyas. Y mire, eso es algo que yo lo he vivido, lo he experimentado. En momentos cuando yo he tratado de hacer las cosas a mi manera, no me salen bien. Pero cuando dejo que Dios tome el control y me despreocupo en ese sentido, de que le dejo a Él tomar el control, las cosas empiezan a funcionar diferente. Empiezo a ver resultados. Claro, nuestro problema humano en cuanto a practicar esta verdad es que tenemos una lucha, porque vivimos en una, ¿qué le dijera? En una constante guerra espiritual entre lo que es depender de Dios o depender de nosotros mismos. El mundo nos presiona a hacer las cosas a su manera, a su estilo. La familia, tal vez, los que están cerca de nosotros nos dicen: mira, esto es así, así funciona. Pero estamos preguntándonos, o haciéndole la pregunta a Dios: Dios, ¿cómo funciona? Dios, ¿cómo puedo hacer que mi vida trabaje de verdad según tu plan y ya no según lo que yo quiero? Mateo 6:24 dice Jesús estas palabras: nadie puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y despreciará al otro. Vosotros no podéis servir a Dios y a Mamón. Es una versión o una traducción que lo dice así. No sé si sabe quién es Mamón, pero Mamón era un dios pagano que era el dios del dinero. Entonces lo que está dando a entender que si uno depende de lo material para pensar que todo va a funcionar bien en la vida, está muy equivocado. Hemos conocido personas que han seguido esa ruta y han dicho: mientras yo tenga éxito, mi meta es en este año nuevo tener mucho éxito, mucha prosperidad material, que mis negocios prosperen, que mi billetera esté siempre cargada, mi cuenta de banco, mis tarjetas de crédito, etc. Una vez mi esposa y yo conocimos una persona que así pensaba y jactanciosamente nos dijo: mi Dios es esto, y nos enseñó su billetera con 3 o 4 tarjetas de crédito, como dando a entender: de eso dependo yo. Tiempo después tuvo un accidente y quedó parapléjico, solo podía mover su cabeza, y eso fue una gran lección para esa persona. Un día después lo fuimos a visitar mi esposa y yo, y nos dijo: ¿se acuerda que una vez yo le hablé a usted muy mal, muy arrogante? Ahora me arrepiento.
Ahora entiendo que tengo que depender de Dios. Sí, se cayeron sus negocios y todo. Que Dios es de lo único que puedo depender. Y cambió su actitud. Gracias a Dios, él se convirtió al Señor. La vida está llena de afanes, de trampas en el camino. Y este año que comienza no va a ser diferente en ese sentido. Siempre pensamos al comenzar, terminar un año y empezar otro, año nuevo, vida nueva, como deseando que todo va a ser perfecto el año que viene. Pero en realidad siempre van a haber baches en el camino. La actitud correcta por eso es depender de Dios. Decir como una frase que leí un día de estos: yo no temo el futuro porque Dios ya está allí. Eso es cierto. Si yo dependo de Dios y Dios es el que va delante de mí, ¿por qué estar entonces afanado por el futuro? Jesús habló mucho del afán. Es interesante que Jesús como que conocía que esa es una de las debilidades humanas, la ansiedad, el afán. Y Jesús habló de este tema. Mateo 6, todo ese contexto del capítulo 6 de Mateo, expresa a Jesús muchas cosas. El versículo 26, por ejemplo, dice: por esto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué lo vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Con esa ilustración, el Señor Jesús quiso recordarle a los discípulos, y se aplica a ti y a mí también, recordarles: todo lo que tú necesitas, Dios lo puede proveer. Todo, no algunas cosas, todo lo que tú necesitas, Dios lo puede proveer. El único requisito es: camina con Dios, séle fiel a Dios, y vas a ver que Él provee. Como Él mismo lo dice, si Él provee para las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ¿cuánto más para nosotros? ¿Por qué será que como humanos no podemos entender eso? Algo que los animales sí entienden, de que Dios les va a proveer siempre. Y nosotros, que somos, se supone, más inteligentes, dudamos, cuestionamos. No, pero es que si no hago aquel negocio, o que si no tengo aquel trabajo, o que si no pasa tal cosa, que si la economía, que si la bolsa de valores no sube. ¿Me entiendes? Dependemos de tantas cosas. Y lo que menos pensamos es: ¿qué importa la bolsa de valores? ¿Qué importa lo que diga el sistema económico mundial? Si mi Dios es el dueño del oro y la plata, y si mi Dios es de quien yo dependo y confío. Él proveyó en el 2012 y lo va a hacer en el 2013 otra vez. ¿Lo crees? Tenemos que aprender eso, aprender a depender de el Dios que llamamos en hebreo, se llama Yahweh Jireh. Jehová proveerá, se dice en hebreo. Yahweh Jireh. Eso es una verdad increíble, ¿sabe? Yo lo he experimentado tantas veces. Cuando he estado en circunstancias en que yo digo: ¿qué hago ya? La otra semana hay que pagar tal cosa. Y algo Dios ha provisto de maneras sorprendentes. Me acuerdo en una ocasión que estaba con una situación así, y un día llega un cheque en el correo de la compañía de la casa, la hipotecaria de la casa. Que este año le cobramos extra muchos impuestos y qué sé yo, y le estamos devolviendo aquí una cantidad. Cuando menos lo esperaba. Otro día fue del seguro del carro también, que me devolvieron un cheque. ¿Y por qué me están devolviendo? Y así, de maneras increíbles. O provisión de un trabajo, una oportunidad de trabajo que no tenía o no planeaba tener en ese tiempo. Y resulta que llega en el momento indicado. Amén.
Ujú. El año pasado, por ejemplo, el seminario donde yo doy clases, aquí en Orlando, el seminario Asbury, me dijeron, José, este año hubo un recorte de presupuesto y en este año no te vamos a poder dar las clases como profesor, no vas a poder enseñar este año. Hasta el año que viene seguramente que acomodemos el presupuesto. Y bueno, y eso yo lo incluí en mi presupuesto, ese ingreso. Y dije yo, Señor, pues, no sé, tú vas a tener que abrirme alguna puerta por ahí. Bueno, resulta que un día me llama una persona que me conocía porque yo di clases con ella en tiempo atrás y me dice, José, ¿qué está haciendo ahora? Fíjate que aquí en el estado de Indiana yo estoy ahora como directora de un programa de una universidad y estamos buscando profesores que puedan dar clases online desde la casa. ¿Te interesa eso? Y todo este semestre que pasó, todos estos últimos 3-4 meses, he estado dando clases online como profesor con esa universidad. Y lo que no recibí de un lado, vino de otro lado o por otro medio. Así que cuando yo te digo esto, te estoy hablando de mi propia experiencia. No te estoy diciendo cosas que no hemos vivido en cuanto a lo que es la provisión de Dios en maneras sorprendentes. ¿Qué es lo que Dios te dice? Confía en mí y obsérvame trabajar. Dios te dice, obsérvame trabajar. Y aunque tú piensas que no está trabajando, Él está haciéndolo. Dios no está quieto. Dios está trabajando en el asunto. En Mateo 6:28, en ese mismo contexto, Jesús vuelve a afirmar, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, las aves, los pajarillos? ¿Y quién de vosotros puede, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué preocuparos? Aprended de los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni Salomón con toda su magnificencia se vistió como uno de ellos. Otra vez Jesús nos vuelve a dar otra lección de dependencia de Dios. Cuando nos dice, si ustedes valen más que esos pajarillos, más que esas flores del campo, ustedes valen. Y si Dios se ocupa de ellas, ¿cuánto más de ustedes? Nos pone el ejemplo de Salomón. Salomón era un hombre que tenía todo lo material que tú te puedas imaginar. Fue famoso por tener el palacio que tenía y las posesiones que tenía. Y Jesús dice, ni Salomón se vistió como se visten las flores, ¿cuánto más puedo hacer yo por ti? ¿Cuál fue el secreto de Salomón? Que él no pidió esas cosas, ¿ves? Salomón no buscó a Dios por lo material. Salomón buscó a Dios porque amaba a Dios y le pidió a Dios solamente sabiduría. Como consecuencia, como resultado de buscar de Dios porque quería lo mejor de Dios, la sabiduría de Dios. Como añadidura, como resultado, también tuvo los palacios y las cosas que materialmente llegó a tener. Pero ese es un ejemplo de cómo si tú buscas a Dios por los motivos correctos, lo demás viene por consecuencia también. Entonces deja que Dios te demuestre lo que puede hacer. Es como cuando habla en el profeta Malaquías, ¿verdad? Cuando habla del diezmo, que Dios dice, probadme en esto. ¿Ves? Dios nada más te dice, ok, pruébame a ver si puedo o no puedo suplir. Yo me acuerdo de un hermano que por muchos años me decía, pastor, a mí me ha costado mucho eso de dar el diezmo y de dar a la iglesia. Nunca lo he hecho. Porque siempre que trato de hacerlo, siempre aparece otra cosa ahí que hay que pagar. Otro bill, otra cuenta, algo inesperado, como que el enemigo lo hace para que yo no dé el diezmo. Y yo le dije, bueno, lo que tienes que hacer es que esta semana o este mes, cuando recibas tu cheque, aparta el diezmo y aunque venga el bill que venga o la cuenta que venga o lo que sea que venga la próxima semana, tú dile al Señor, Señor,
Tú has dicho, probadme en esto, aprende a depender de mí. Yo aparto mi diezmo y me olvido de esos biles o de esas deudas. Tú no te vas a encargar de eso, Señor. Bueno, me acuerdo de ese hermano, eso fue allá en Texas cuando éramos pastores, que ese hermano después un día llega y me dice, pastor, no se imagina. Le digo yo, ¿qué? Que pastor, que empecé a dar el diezmo hace 2 o 3 semanas y resulta que ahora, él era contratista, trabajaba por su cuenta. Me decía, resulta que ahora me están cayendo más contratos que nunca y no me ha faltado el trabajo y no me ha faltado la provisión de Dios. Créelo, que es Dios trabajando. Dios dice, pruébame, obsérvame trabajar, que yo me encargo de lo demás, así como lo hago con los lirios del campo. El reto de Jesús, le llamo yo a eso. Lo que te estoy leyendo hoy, Mateo capítulo 6 que estamos leyendo. El reto de Jesús. Mateo 6:30, ahora, si pues la hierba del campo que hoy aparece y mañana es echada al horno, Dios así la engalana, ¿no hará Él mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Wow, como por decir ahí, como dicen algunos, ouch, nos dice el Espíritu Santo, solamente lo que te falta es fe. Fe es, según Hebreos 13, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es que yo diga, ok, si es que en mi compañía me aseguraron que la semana que viene o dentro del mes que viene tengo un aumento, entonces sí, pastor, empiezo a ser más fiel con mis finanzas. No. Fe es que a pesar de que en este momento no tengas lo que se supone que debes tener, tú digas, yo lo hago, yo le creo a Dios. Ese es el reto de Jesús. Por eso le dice a los discípulos de esa manera tan fuerte, hombres de poca fe. Jesús conocía la actitud humana. La actitud humana es que mientras no lo tenga en la mano, decía una frase allá en mi país, no sé si usted la conoce, pero decían, dando y dando, pajarito volando. Como diciendo, quiero verlo, quiero tenerlo ahí primero, tangible, si no lo veo, no lo creo. Pero con Dios no funciona así. Con Dios es que tú tienes que primero creer y entonces vas a ver la gloria de Dios o la manifestación de Dios, la provisión de Dios en maneras sorprendentes. Es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Jesús por eso hace ese reto. Hombres de poca fe. Es una actitud de reconocer que Dios tiene control, que yo no tengo el control. Es una rendición de mis necesidades, más que entender o tener la mala interpretación de que yo soy el que manejo mi vida. Mire, usted no maneja nada, usted es un administrador. Usted y yo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y nos va a pedir cuenta por cómo estamos administrando lo que nos ha dado. Sea el trabajo, sea la casa, sea el ministerio, sea lo que sea. La familia inclusive, somos administradores, los padres, de todo. Somos administradores, pero no somos dueños de nada. Entonces todo lo que tenemos que hacer por eso es día a día decirle, Señor, yo te rindo a ti mi negocio, te rindo a ti mi casa, te rindo a ti mi familia. ¿Ves? Eso significa que Él sea el Señor de mi vida, de verdad. Es como un hombre que estaba orando y le dice al Señor, Señor, yo quiero que tú seas Señor de mi vida. Y entonces el Espíritu Santo le habla y le dice, ok, tú quieres que yo sea Señor de tu vida. Dime, para empezar hagamos un conteo, ¿cómo se llama esto? Una evaluación de lo que tú tienes. ¿Qué tienes tú? Ah, Señor, pues yo tengo un negocio, soy dueño de una empresa. Ya empezaste mal, le dice el Espíritu Santo. Tú no tienes una empresa. Yo tengo una empresa que tú administras. Ah, sí, perdona, Señor, perdona. Ok, Señor, bueno, yo tengo una esposa e hijos. Tampoco tienes esposa e hijos. Tú eres el mayordomo y el
el líder de tu familia, pero tú no tienes esposa e hijos. Yo te he permitido tenerlos y te voy a pedir cuenta por ellos. Ay, sí, es verdad, Señor. Bueno, pues ¿qué más te digo, Señor? Yo todo lo que tengo, entonces lo que soy yo, lo que ando puesto aquí, mi ropa y mi carro. Ah, tienes carro. Se me había olvidado apuntar que tiene carro. Señor, pero ahora ¿qué hago? Bueno, todavía me queda algo en el banco. Ah, tiene cuenta de banco. Y así lo llevó por todo lo que supuestamente él creía que tenía. Al final le dice al Señor, Señor, pero mira, ya no me dejaste nada, ni el negocio, ni la familia, ni la cuenta, ni el carro, nada, no me quedó nada, solo me quedo yo mismo. Ah, me faltabas tú, el más importante. A ti es el que quiero en primer lugar. Al final entonces el Espíritu Santo le habla y le dice, bueno, hagamos un trato. Tú no tienes nada, eres un administrador, recuerda eso. Pero yo te devuelvo todo, siempre y cuando lo manejes bien y que yo sea el verdadero dueño. Tremenda lección. Ese es el reto de Dios para nosotros. Aprende a depender de mí y a reconocerme como el Señor de tu vida. Amén. El otro problema humano que tenemos es el de la preocupación. A eso se refiere Jesús en ese contexto de Mateo 6. Y cuando empieza un nuevo año, generalmente eso como que se activa, esa preocupación. Ay, ¿cómo será el año que viene? ¿Qué irá a pasar? ¿Y funcionará el matrimonio o no este año que viene? ¿Funcionará el negocio o esto, lo otro? ¿Ves? Por eso les hablo de una frase que en realidad es compartida, una frase que son dos en una. Preocupados. Preocupados. Que implica, lógicamente, que te estás preocupando antes. Ese es nuestro problema humano. Nos preocupamos mucho antes de que las cosas sucedan. Y Jesús nos dice, no os preocupéis. Por consiguiente, diciendo, ¿qué tendremos que comer? ¿Qué tendremos para beber? ¿Qué tendremos para vestirnos? Y nota cómo Jesús toca los aspectos más fundamentales de la necesidad humana, hablando en términos materiales. Se dice que los seres humanos necesitamos como necesidades básicas comida, techo y salud, pero en este caso Jesús está aplicándolo a dos de los más fundamentales, vestimenta y comida. ¿Qué tendrás para vestirte y qué tendrás para comer? Cuando alguien no tiene esas cosas básicas, ¿cómo le llamamos? Un deambulante. Cuando alguien está en esa condición. Y pregúntate hoy, ¿tú eres un deambulante? ¿Un homeless, como dicen en inglés? No. Entonces, ¿por qué esa actitud de afán muchas veces? Cuando comparado con muchos tienes demasiado. Tal vez el problema nuestro más bien es el egoísmo. Tal vez si revisamos nuestro closet en la casa, nos daremos cuenta de que hay cantidad de ropa ahí colgando que ni la usamos. Si revisamos cuántos zapatos tenemos, y especialmente las damas, que son más coleccionistas de zapatos que nosotros los hombres, aunque también. Pero si revisamos los zapatos en el closet, ni qué decir, la cantidad de zapatos, para todos colores y todas ocasiones. Si nos ponemos a mirar cuántos carros hay en mi casa, ¿cuántos carros hay? Tal vez tiene más de uno, tal vez 2 o 3 están a tu nombre, ¿verdad? Y así le puedo seguir con cosas materiales. ¿Por qué afanarnos cuando otros están peor que nosotros y nosotros con ese afán? ¿Qué tendré? Tendré comida. Hay una frase que me impactó mucho a mí hace años atrás cuando la escuché. Tal vez la escuchó usted también. Que dice: estuve afligido porque no tenía zapatos, hasta que vi a alguien que no tenía pies. A veces tenemos que mirar más abajo o a otros en peores condiciones para reconocer que tenemos demasiadas bendiciones. Amén.
Ahora, esto de no preocuparse no significa tampoco cruzarse de brazos y no hacer nada. Tampoco me refiero a eso. Porque hay personas que toman esa actitud de, el Señor está en control y el Espíritu Santo se encarga de todo. Y no aplican por trabajo, ni aplican a la universidad o no se mueven a... No, lo que estoy diciendo es que aplica al trabajo, aplica a la universidad, pero confiando que Dios es el que va a abrir o cerrar las puertas según sean de Él. Y que tú no te vas a enojar si no funciona, si no te vas a enojar si no te aceptaron en la universidad, porque tú le dijiste a Dios, Dios, si es tu voluntad. Si no se dio, pues es porque Dios tenía algo diferente o algo mejor. Amén. Entonces, llegando a un punto clave aquí, mi vida es lo mío nada más. ¿Son mis negocios o son sus negocios? Jesús dijo cuando le preguntaron de dónde estaba, sus papás le preguntaron una vez que se perdió por ahí, andaba en Jerusalén, y le preguntaron y dijo, es que en los negocios de mi padre me es menester estar. Interesante esa respuesta que dio Jesús, porque da a entender, implica que para él la prioridad es lo que tiene que ver con Dios. Lo demás entra a un segundo plano. ¿Cuánto has estado tú involucrado en los negocios de Dios hasta este día, en este año 2012? Si te preguntara eso, ¿has estado involucrado en los negocios de Dios en este año que está terminando? ¿O ha sido puro lo mío y lo mío y lo mío? ¿Persigue las bendiciones o las bendiciones te persiguen? Cuando yo busco a Dios, las bendiciones me persiguen. Pero cuando yo ando detrás de las bendiciones sin buscar al que da las bendiciones, no funciona, no trabaja así. ¿Te has frustrado porque algunas respuestas no se han manifestado en tu favor? Como dije, a veces nos frustramos o nos enojamos y decimos, nos desalentamos. Es que no, yo traté y no funcionó. Es que empecé a ir a la iglesia más y no vi cambios. O hice un ayuno y nada pasó. Bueno, es que Dios tiene su momento y su tiempo para activar las cosas en la vida de uno. ¿No será que vivimos tan encerrados en asuntos que nos hemos olvidado de los asuntos de Dios? Aún el trabajo de la iglesia. El otro día hablando con un colega, con un pastor, me decía, tenemos que cuidarnos, hermano pastor también, hablando de pastor a pastor, de que por trabajar tanto en la obra del Señor, descuidemos al Señor de la obra. Que es cierto eso también. Aún en lo espiritual podemos fallar en ese sentido. Amén. La prioridad entonces tiene que estar clara, y esa prioridad se llama el reino de Dios. La palabra reino significa gobierno. Entonces cuando te digo el reino de Dios, lo que estoy diciéndote es que la prioridad en tu vida debe ser que Dios sea el que gobierna en tu vida, que Dios sea el que gobierna en tus negocios, que Dios sea el que gobierna en tu casa, que Dios sea el que gobierna en todo lo que hagas. Mateo 6, 24, 34, otra vez, siempre en ese contexto de Mateo 6, lo reafirma bien cuando dice Jesús, buscad, pues, primero el reino de Dios. El orden que da Jesús es, primero, prioridad, el reino, o el gobierno de Dios, y su justicia. Y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Practícalo, pruébalo, es el reto de Dios. Busca primero el reino y vas a ver cómo lo demás viene por añadidura. Busca primero el reino de Dios y esa persona que necesitas en tu vida que Dios tiene para ti va a llegar como esposa o esposo. Busca primero el reino de Dios y ese negocio, esa profesión se va a dar. Busca primero el reino de Dios y esa oportunidad de trabajo se va a dar. Busca primero el reino de Dios y esa beca de estudios va a llegar. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Nuestro problema es que queremos primero buscar la añadidura y después el reino.
Y no funciona así. Jesús dice, no es así. No os preocupéis, dice. Entonces el mañana se preocupará de sí mismo o ya tiene su propio afán. Basta cada día su propio afán, su propia pena. En otra manera de decirlo. Hay que vivir, como Jesús lo dijo en una ocasión, un día a la vez. One day at a time. Un día a la vez. Pero ese día tengo que hacer lo mejor y dar lo máximo de mí. No es que vivo un día a la vez diciendo, hoy, mañana, como decimos mucho los latinos, ¿verdad? Mañana, y no hacemos nada. Sino que lo que tengo que decir es, hoy es mi día. No sé si mañana lo tendré. Yo no sé si tendré el mañana. Pero hoy es mi día. Hoy haré lo mejor. Hoy me esforzaré. Hoy daré lo máximo de mí en lo que tenga que hacer. Y no pasar el día de hoy sin invertir en el reino de Dios. Y eso implica servir a Dios en lo que haga el día de hoy. Que en mi agenda esté Dios primero el día de hoy. Amén. Buscar primero el reino de Dios. Eso requiere que tú aprendas a ver más allá de lo terrenal. Requiere que aprendas a ver más allá de lo terrenal. Yo siempre pongo la ilustración de los, ¿cómo se llaman? Las águilas y los otros aves de rapiña que andan por ahí. Las aves de rapiña, tú los ves por aquí a veces, ¿no? Los ves por ahí, siempre están parados en los cables de los postes de electricidad o por ahí están, pero no están en las alturas, porque ellos se conforman con que parezca por ahí un animal muerto y caerle encima. Esos son las aves de rapiña. La visión de ellos es muy corta. La visión de ellos es la basura. Se conforman con eso. Pero las águilas vuelan alto. Y las águilas ven todo el panorama. Y las águilas ven dónde está lo mejor. Dónde está la mejor presa. Y cuando una águila desciende para cazar, es porque vio lo mejor. Y sabe que ahí está la presa correcta. Aprendió a ver más allá. Espiritualmente nos toca igual. Este año 2013, que tengas visión de águila, no de ave de rapiña. Aprendas a tener la visión de lo que Dios va a hacer en tu vida. Si hasta hoy vivías preocupado, ansioso, buscando cosas terrenales nada más, ahora es el tiempo de pensar diferente. Si te habías olvidado de Dios en esos planes de tu vida, ahora es el tiempo de cambiar esa mentalidad e incluir a Dios en tus planes. Es tiempo de ocuparse en los negocios de Dios para que Él se ocupe de los tuyos. Que esa es mi frase que quiero que te lleves hoy cuando salgas de este lugar. Que si te acuerdas de este sermón, sea por eso. Ocúpate de los negocios de Dios y Dios se ocupará de los negocios tuyos. En inglés hay una frase que siempre me ha gustado que dice, let God and let go. ¿Cómo se traduciría? Déjaselo a Dios y déjalo ir. Let God and let go. Déjaselo a Dios y déjalo ir. Que tomes esa actitud de que venga lo que venga en este 2013, tú tranquila o tranquilo, déjaselo a Dios. No sabemos si van a venir mejores bonanzas en lo financiero o si vendrán crisis financieras. No sabemos si habrá salud todo el año o si durante el año habrá un quebrantamiento de salud en nuestra vida. Si usted analiza este año que pasó, tal vez fue así, con altibajos, con situaciones buenas y otras difíciles, en lo físico, en lo material, en lo que sea. Pero no vivas esclavo de eso, no vivas esclavo de la preocupación. Una vez hablando con un médico que es amigo mío, es cristiano él, el doctor Víctor Rivera, me decía el doctor Rivera, mire pastor, a mi consultorio llega mucha gente que en realidad yo ni les doy medicinas. Ellos lo que necesitan es manejar la ansiedad diferente, manejar la tensión. Algunos llegan y me dicen, doctor, no duermo, ¿qué hago para dormir?
Me despierto a las 2, 1 de la mañana y está mi cabeza dando vueltas, pensando en aquello y en lo otro. ¿Qué es lo que está pasando en esta persona? Que se los está comiendo la ansiedad. Y la ansiedad no hay pastillas para eso en realidad. La ansiedad es un asunto de aprender a reconocer que por más que le des vuelta y le des vuelta, las cosas no se van a solucionar hasta el momento en que des pasos para solucionarlas. Hasta el momento en que tomes decisiones concretas y hagas lo que hay que hacer. O sea, enfrentar las situaciones y enfrentarlas con Dios, con confianza, con convicción de que Dios va conmigo. Como dicen esa frase popular, coger al toro por los cuernos, en lugar de correrle y huirle a las situaciones. ¿Cómo darle solución a lo que está pasando en tu matrimonio, en la economía, en la familia? Bueno, buscando primero el reino. Buscando primero el reino. Eso es lo que les puedo decir el día de hoy. Hoy es día de trabajar en las cosas de Dios para que Él trabaje en las cosas tuyas. Ponte a trabajar en las cosas de Dios entonces, en el sentido de buscar más de Él, de servirle más, de hacer más para Él. Tal vez necesitas dedicarle este año que viene, comenzando hoy, dedicarle más tiempo a la oración. Pregúntate, ¿cuánto tiempo he dedicado a la oración este año que pasó? ¿Voy a hacerlo diferente en el 2013? Espero que sí. Predicación no es solamente predicar como lo estoy haciendo yo aquí desde un púlpito, sino predicar la palabra, hablar de la palabra a tus amistades, a tus vecinos. Pregúntate, este año que pasó, ¿a cuántos les prediqué? ¿Cuántos hay en una iglesia ahora porque yo abrí mi boca y les hablé de Cristo? La lectura de la palabra, pregúntate, ¿es la Biblia algo que necesito diariamente? Es el pan diario para mí. Que así como en la mañana no me puedo ir sin el café y el pancito ese bueno que hay por ahí. Que de la misma manera yo no pueda salir de mi casa sin el pan de la palabra de Dios, sin haber meditado en un pasaje de la Escritura y llevarme algo a mi alma también. O me estoy yendo desnutrida al día entero sin la palabra de Dios en mi vida. Amén. Estoy haciendo algo por visitar a los que están solos, viudas, ancianos en los hospitales, de asilos de ancianos, o niños huérfanos, niños que están en estos refugios, shelter homes o foster homes. Estoy haciendo algo por ellos, por las personas que están en esas condiciones. Dios quiere que yo trabaje en esas áreas también. No solamente que de vez en cuando vaya al culto, a la iglesia y diga, gloria a Dios, aleluya, y le pegue a la pandereta. Algo más que eso Dios quiere. Amén. A veces estamos tan encerrados en nosotros mismos que no vemos la necesidad de nuestro prójimo, de tantas otras personas por quienes yo puedo hacer algo, ministrarles en alguna manera, extenderles la mano, demostrarles el amor de Dios. Ojalá que este 2013 tú digas, parte de mis resoluciones va a ser envolverme en alguna área de ministrar a esas personas, aquellos que están en hospitales, hospicios, cárceles, situaciones difíciles, incluirlos en mi agenda. Amén. Primera Timoteo 4:14, Pablo le dice a Timoteo, a un joven, le dice, ocúpate en la obra de Dios. Y yo le hago ese reto a usted hoy también. Ocúpate en la obra de Dios. Le dice, no descuides el don que hay en ti, Timoteo. Primera Timoteo 4:14 al 16. Le dice, no descuides, porque Pablo sabía que Timoteo era un joven que, como muchos en la iglesia, tenía mucho aquí, conocía mucho de la palabra, pero no estaba aplicándolo.
Y le dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Había un llamado, había algo en la vida de este joven desde tiempo atrás, pero no lo estaba haciendo. ¿Habrá alguien así hoy que me esté escuchando? Que sabe que Dios le dio un llamado, una unción, y no lo está usando ese don. El verso 15 lo subrayo donde dice, ocúpate en estas cosas. Ocúpate es la frase clave, por eso ese es mi sermón. Ocúpate de las cosas de Dios, que Él se ocupará de las cosas tuyas. Y Timoteo necesitaba ocuparse más en las cosas de Dios. Como joven tal vez estaba envuelto en otras cosas, deportes o qué sé yo, la universidad, los estudios, tantas cosas que un joven normalmente se envuelve, la novia, el novio, etcétera. Pero Dios le dice, ocúpate, Timoteo, de estas cosas, para que te sea de provecho a ti y a otros. Ten cuidado de ti mismo, persiste en esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te va a traer beneficio a ti y a muchos alrededor tuyo. Ocúpate de estas cosas. Yo escuché este mensaje cuando tenía 22 años, una época en la que yo estaba también bien envuelto en tantas cosas como joven. Y no fue fácil para mí envolverme más en las cosas de Dios y dejar a un lado las cosas que a mí me gustaban más como joven. El deporte sobre todo, que estaba bien envuelto en deporte. Pero ahora veo por qué Dios tenía un llamado que yo estaba descuidando también. Y en especial, si hay algo de lo que necesitas ocuparte con mucha atención, es tu propia salvación. ¿Sabes? Porque de nada sirve que tú salves a todos si no te salves a ti mismo, o te pierdas tú mismo. ¿Ves? Entonces, Filipenses 2, 11 al 13 dice, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo como en mi presencia, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otra vez aparece la frase, ocupaos. Pero ahora es más personal. Ahora es un asunto personal, tu salvación. ¿Cómo? Usted me preguntará, pastor, ¿cómo me ocupo yo de mi salvación? ¿Qué crees tú? ¿Cómo me ocupo de mi salvación? Bueno, es que a veces cuando uno tiene algo ya lo da por un hecho, como dicen en inglés, you take it for granted. A veces alguien dice, ya, yo levanté la mano hace 20 años, soy salvo y ya, tranquilo. Pero no están cultivando, fortaleciendo esa salvación. Y puede ser que en un momento dado su vida espiritual decaiga, llegue el enemigo, les haga una zancadilla y esa salvación puede perderse. Hay iglesias y teologías por ahí que enseñan que la salvación nunca se pierde. Es esa teología que se llama salvo, siempre salvo. Y que si tú levantaste tu mano ya y mañana te mueres con una sobredosis de droga, como sea, fuiste salvo ya. Yo no creo eso. Yo no predico eso. Yo creo que la salvación es gratuita, es por gracia, pero que tienes que cuidarla. Cuidarla. Por eso es que Pablo dice ahí, ocúpense en su salvación. Si Pablo pensara como esos teólogos de la salvo siempre salvo, Pablo les diría, no, ya tranquilos hermanos, ya son salvos, no se preocupen por nada. Si su vida espiritual anda medio guachi así, medio floja, no, tranquilos, ya son salvos. Pero no, Pablo les dice a los creyentes ahí en Filipos, ocúpense, preocúpense ahora sí. Hagan lo que tienen que hacer por su salvación, por mantener la salvación. Y dice con temor y temblor. ¿Por qué con temor y temblor? Por lo mismo, porque se puede perder. Porque a veces vemos a algunos que se caen en el proceso. Hemos oído y sabido de pastores, de líderes, de predicadores que se han caído. ¿Cierto? Y uno dice, wow, si se cayó ese, yo también. Entonces tengo que estar bien firme. Por eso Pablo dice, el que está firme, mire que no caiga. Y verso 13 es muy importante también. Porque Dios es el que produce a sí mismo el querer como el hacer por su buena voluntad.
¿quién produce en mí esa motivación para darme al máximo por las cosas de Dios? Dios mismo. A la medida que yo lo busco, Él me va a dar las energías, el Espíritu Santo me va a dar el ímpetu para hacer lo que tengo que hacer. Es como, tal vez mi hijo que es mecánico, Daniel, sabe de eso. Si tú tienes un carro parado mucho tiempo y tienes la batería allí, y un día llegas y tratas de encenderlo, ¿verdad, Daniel? A veces, y no enciende, aunque tenía la batería. ¿Qué le pasó? El sistema del motor y en especial la batería se descargó. Tiene la batería, pero se descargó. ¿Cuántos cristianos hay que les pasa eso? Que un día recibieron de Dios la unción, el llamado y todo de Dios, como un carro con batería nueva. Pero con el tiempo empezaron a declinar su relación con Dios, descuidar su vida de oración, el ayuno, la palabra y todo lo que implica estar poniéndose a tono con Dios. Descuidaron eso. Entonces son como ese carro que lo dejas ahí parado mucho tiempo. La batería espiritual está caída, está muerta. Se puede volver a encender, pero va a necesitar los cables, el recargamiento. En este caso es el toque de nuevo de Dios. Esos son los cables. El toque de nuevo de Dios para que ese carro vuelva a correr. Y tu vida espiritual es igual. Dios es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Usted no ha oído alguna gente que dice, si Dios quiere, Dios quiere? No tienes ni que decir. A mí me han dicho personas, pastor, si Dios quiere este año, voy a buscar más de Él. Si Dios quiere este año, tal cosa. Mira, Dios lo quiere, ya lo ha dicho. Ahora la cuestión es, ¿tú quieres y te vas a comprometer con el proceso? Vas a someterte al proceso de Dios para que lo que Dios quiere se haga en tu vida. Ahí es donde está el meollo del asunto, como dicen. ¿Qué te detiene entonces? ¿Qué es nuestro obstáculo? Ser obedientes. Cuando Dios habla, calla, no pregunte, solo escucha y obedece. Dice el pastor Enrique Monterrosa aquí en este mensaje. Cuando Dios habla, calla, no preguntes, escucha y obedece. En lo espiritual se requiere eso, una actitud de obediencia para ver el mover de Dios en ti. Hoy necesitamos por eso, esa es la pregunta, ¿no será que hoy es el día de recapacitar y empezar a ocuparte de los negocios de Dios para que Él se ocupe de los negocios tuyos? Y orar y decirle a Dios, Dios, he estado ahí haciéndolo a mi manera y no ha funcionado. Hoy quiero escuchar tu voz. ¿Cómo debo hacerlo, Dios? Señor, he estado por tomar decisiones, pero antes de decidir lo que sea, quiero estar seguro. Bueno, deja que Dios te hable. Dios habla de muchas maneras. A veces habla como le habló a Elías, en una manera quieta, pausada, en el silbido, como dice el texto bíblico, en el silbo apacible. A veces te va a hablar en medio de un montón de ruido, pero Dios te va a hablar si tú aprendes a escucharlo. El asunto es si lo voy a obedecer, si lo voy a seguir, si voy a hacer lo que tengo que hacer. Conclusión, es tiempo de que las bendiciones te persigan y no de que tú las persigas a ellas, porque pones a Dios primero. ¿Se acuerda de Jacob? Jacob vivió una vida loca, desordenada, opuesta a la voluntad de Dios. Pero un día tuvo un turn around, tuvo un cambio en su vida. Y Jacob se metió a un lugar, a un cuarto, y dijo a Dios, Dios, no me voy de aquí hasta que me bendigas. Y peleó con el ángel allí. Es decir, Jacob tuvo un momento en el que él entendió que él había despreciado las bendiciones y que ahora le tocaba a él buscarlas de la manera correcta. Y de ahí en adelante las bendiciones lo persiguieron a él entonces, porque cambió su actitud. Cuando te ocupes de los negocios de Dios, Él determinará
¿cuánto Él se ocupará de los negocios tuyos? ¿Ves? Esa es la regla. Entonces, desvívete por Dios. Desvívete por Dios. Y Él se va a desvivir por ti también. Se va a desvivir por ti. Búscalo y Él se dejará sentir en tu vida. Trabaja para Él y Él va a trabajar para ti. Amén. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.